Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo CAP. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a Sanamente en esta nueva temporada que nos tiene tan contentos de volver a estar junto a todos ustedes. Hoy hablaremos de distintos temas fantásticos. Uno de ellos es esta diferencia de percepción que tenemos todos respecto del trabajo. La relación que tienen los más jóvenes y los mayorcitos como nosotros respecto del trabajo es distinta, pero necesitamos coexistir e integrar esas miradas en un ambiente laboral para que ese ambiente sea efectivamente sano. Pero también vamos a hablar sobre la carga mental, esta enorme cantidad de contenidos que andamos acarreando respecto de la vida y que habitualmente suele caer sobre las mujeres. Y para eso invitamos a Jessica Mahan, directora del Centro de Liderazgo de Comunidad Mujer, que es justamente la que hizo este estudio, pero además la que ha levantado el problema de cómo nosotros, las mujeres habitualmente, cargamos o llevamos la carga, ¿no? Estamos a cargo de la carga. Además, vamos a profundizar sobre un tema que nos cuesta, junto a Simón Engel, fundador del Movimiento Positivo de la Muerte, que busca justamente encontrar una conversación más cotidiana, cercana, habitual entre las personas sobre algo que realmente nos multiplica a todos por igual, que es que nos vamos a morir. ¿Cómo podemos tener una relación más sana con la muerte? ¿Qué podríamos hacer para integrarla a la vida? ¿Qué podemos aprender de la muerte para tener una vida que tenga sentido? Esto y tanto más en este capítulo que ahora comienza de Sanamente. Bienvenidos. A medida que tenemos sociedades más diversas, también nuestros entornos laborales se vuelven más complejos y más distintos, ¿no? Tenemos gente muy joven, gente mucho más mayor, gente que está en la medianía de su edad y cada una de las generaciones se relacionan de manera distinta con el trabajo. ¿Cómo podemos hacer que esa diversidad de visiones más bien enriquezca el entorno laboral en lugar de generar como conflictos entre quienes están dentro? Esta es una pregunta que nos hicimos junto a Magdalena Fuenzalida y esta es su nota. En promedio en Chile trabajamos más de 1.900 horas en el año. Parte importante de nuestra vida ocurre en el trabajo, un espacio en el que se encuentran varias generaciones, cada una con experiencias y contextos distintos. Por eso tener diferencias no es extraño. Se escucha que las generaciones más jóvenes, o la de cristal, tiende a ser un poco más extrovertida o que a veces quizás no se toman las cosas muy en serio. Y bueno, y nosotros igual por nuestro lado escuchar que las personas que quizás tienen más tiempo no sé, en un empleo suelen ser más serias. Yo he visto mucha gente que se cambia así rápidamente, no duran ni 6 meses y ya están pensando en otra pega. Entonces, yo soy la gente que trabajó 20 años en una empresa. Para ellos es un solo camino. Si no vamos por aquí, entonces eso no se va a dar. Entonces vemos todo lo negativo en vez de ver lo positivo, de que siempre hay diferentes para nosotros, siempre hay diferentes alternativas. Creo que también hay que mirar un poco el pasado. Creo que lo que falta hoy día es un poco más de respeto. El respeto, digamos, al bien común, al espacio y a las personas se ha perdido. El típico mito es que no va a haber un compromiso tan importante con una compañía, o con un trabajo, con esa estabilidad que buscaban antes. ¿Y quién no ha escuchado frases o ha oído llamar a los más jóvenes la generación de cristal? O que los que llevan mucho tiempo en un mismo empleo son muy rígidos. Las generaciones van cambiando en ciertos hábitos, en ciertas costumbres, en ciertas prácticas, y hoy se dice de manera bastante habitual que existe un proceso de ajuste entre generaciones mayores que tienen más tiempo trabajando en organizaciones y que plantean no entender la inserción laboral de estas nuevas generaciones que tienen otras prácticas. Toda la historia tiene roces entre generaciones, hacemos las cosas distinto, percibimos las cosas distinto y no creo que haya una generación mejor que otra. Durante el 2021, en Chile, 1 de cada 3 trabajadores se cambió de empleo. Un fenómeno global. Según datos de Gallup, un 60% de los trabajadores se sienten desapegados de su espacio de trabajo. El concepto de lealtad ha ido variando y lo claro es que la relación con el trabajo ha cambiado. Las generaciones más antiguas valoran mucho la estabilidad y consideran que lealtad y estabilidad dentro del trabajo, permanecer, son asociadas.
Y para las nuevas generaciones la lealtad tiene que ver con lealtad hacia el propósito, lealtad hacia la tierra como una entidad más holística, integral, etc. Entonces el significado que le hemos dado a esas palabras ha ido cambiando y no nos hemos puesto de acuerdo para decir ahora todos vamos a comprender lealtad, responsabilidad y compromiso, y digo esas tres porque son las más importantes dentro de la organización. Había una relación más automática con el trabajo antes, de modo que se esperaba entrar a un lugar e ir desarrollándose vocacionalmente ahí. Hoy eso ocurre menos y en realidad las personas tenemos otros espacios en nuestra vida donde ponemos mucha motivación, están asociados al tiempo libre y están asociados también a una flexibilidad mayor con el lugar de trabajo. Entonces yo diría que ahí también lleva a que quizás antes había trabajadores y trabajadoras que estaban disponibles para aceptar ciertas condiciones o soportar ciertas situaciones que con tal de poder proyectarse, y en cambio ahora hay menos tolerancia y por ende más disponibilidad para cambiarse, para seguir explorando. Pero ¿cómo se puede lograr un equilibrio y hacer convivir estas nuevas formas de vincularse con el empleo? Las 4 generaciones les gusta aprender y eso es un punto común. Por lo tanto, nosotros podemos armar mesas de aprendizaje. Hoy día existe una práctica que se llama el reverse mentoring, y el reverse mentoring lo que hace es que las nuevas generaciones le enseñan a las generaciones como la generación plateada, como la generación de X. Entonces, ese reverse mentoring es soltar el tema de la edad y simplemente quién es el que tiene más experiencia. Eso es una práctica hoy día, pero fascinante, que está funcionando hoy día en nuestras organizaciones y donde realmente se está transfiriendo aprendizaje. Me encanta el hecho de que a veces nosotros nos encontramos en situaciones en las que uno se queda pensando, oye, ¿cómo lo resuelvo? ¿De qué manera puedo hacer? Y quizás una persona que tiene un poquito más de edad que tú, o de experiencia, o ambas, puede acercarte y decirte, mira, sabes, cuando yo estoy en esta situación lo resolví de esta manera, quizás pruébalo, te puede ayudar. Y eso es algo que me ha pasado mucho y que en realidad lo he valorado cada vez que he estado en una situación así. Es una etapa que puede haber una simbiosis entre las generaciones también. No hacer tanta separación, sino que se puedan unir, uno entregando experiencia y también aprendiendo de la osadía de la juventud, porque también eso es importante. Entender que si bien a veces no vamos a pensar de la misma manera, la colaboración puede ser el camino para mejorar los ambientes laborales y respetar nuestras diferencias. Bueno, si los que están ahí escuchando son hombres, la conversación que viene les tiene que importar mucho, porque probablemente van a identificar algunas cosas que les pasan en su vida cotidiana con su familia, ¿no? Pero si son mujeres, van a reconocerse con una alta probabilidad en la experiencia de estar permanentemente atenta y resolviendo los problemas de la familia, ¿no? En general, de la casa, del supermercado, de las tareas, de cuando hay que matricular, etcétera, de ir al doctor, del dentista, etcétera, ¿no? Y es por eso que hoy queremos poner un doble foco en un estudio que realizó Comunidad Mujer, y estamos con Jessica Mahan, directora de liderazgo de esta misma institución. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación a conversar este tema. Quisiera partir sobre la pregunta de por qué necesitamos un estudio para describir un fenómeno que por lo menos para las mujeres es muy obvio y ha sido como permanente a lo largo de nuestra historia, digamos. Ha sido permanente, es obvio, pero está invisibilizado. La carga mental, una de sus características es que es invisible, e incluso invisible para las propias mujeres. Este es un fenómeno feminizado. Son las mujeres principalmente quienes sufren de la carga mental doméstica. Es un concepto que tiene casi 3 décadas, tiene algunos estudios, pero es prácticamente desconocido. Lo que no se nombra, lo que no se mide, no existe. Por eso la necesidad de nombrarlo, de definirlo, de escribirlo, pero también poder acercarnos a una medición que dé cuenta del fenómeno y que dé cuenta de que esta carga mental está radicada principalmente en las mujeres, y ahí poder también evidenciar cómo impacta en las propias mujeres. Ya. Partamos por una definición muy precisa de qué es una carga mental para que quienes tal vez todavía no identifican que la andan cargando, la podamos poner ahí al frente. La carga mental doméstica hace referencia a todo este proceso de trabajo que está muy concentrado en lo cognitivo, trabajo cognitivo que implica
la planificación, la organización, el monitoreo, el seguimiento, todas estas múltiples acciones que se requieren de llevar, de ejecutar para el hogar, para que el hogar funcione. O sea, porque para tener el almuerzo, eso le antecede una serie de acciones. Y además todas estas se combinan porque la casa, el hogar, es como una empresa, una organización y requiere todo un proceso de gestión, de planificación para su funcionamiento. Pero además es carga mental cuando se suma una dimensión que es emocional. O sea, hay una dimensión de trabajo cognitivo, pero también una dimensión de trabajo emocional, que implica un desgaste emocional por dos cosas. Uno, porque está vinculado a la familia, donde hay vínculos emocionales, afectivos. Entonces no me da lo mismo si cumplo o no cumplo mi tarea respecto de mi hijo, mi hija o de mi marido, por ejemplo. No, porque en muchos casos estas tareas también implican la sobrevivencia del grupo o de personas de la familia cuando el nivel de dependencia es mayor. Esta carga mental también va a variar en los hogares, en las familias, de acuerdo a la realidad de cada familia. Hay personas que integran la familia, personas mayores que requieren un mayor nivel no tienen la autonomía suficiente, niños y niñas menores de 7 años, por ejemplo, o personas que están en alguna condición de enfermedad. Entonces también es una realidad que varía. Pero por otro lado es una demanda emocional, porque si no lo hago bien, si no estoy dando abasto, si no planifiqué todo, si no tengo todos estos hilos manejando, hay un desgaste emocional y eso genera estrés. Quisiera continuar con esta definición, porque si yo lo hago y no me genera agobio, ¿no es carga mental? Puede no ser carga mental si no lo sientes como tal. A veces cuando lo definimos, lo describimos, nos vamos dando cuenta, porque las propias mujeres lo consideramos como algo propio de las labores asociadas a las mujeres. Desde niña, desde la infancia, nos enseñan, eso, ¿no? Nos socializan con todo lo que tiene que ver con el hogar. O sea, una niña no aprende a caminar cuando ya carga los brazos una muñeca, que le indica que su principal rol es la maternidad. Entonces es algo que está altamente naturalizado como un deber ser de las mujeres y un deber ser que tiene que tener un estándar alto. Entonces, en ocasiones está muy subestimado porque es considerado como parte de tu rol de género. Entonces no, es lo que te toca se identifica, en el fondo. Que es algo que te toca hacer, exactamente. Ahora, ¿qué problemas emocionales están asociados a la carga mental? Genera estrés y también resta a las mujeres de proyectos personales, laborales, distinto tipo de proyectos u otras cosas que quiere hacer. La inserción laboral, impacta en la inserción laboral. Muchas mujeres que no están insertas laboralmente es porque no han resuelto el tema del cuidado y no solamente es dejar a un hijo, una hija o una persona mayor entregarle a una institución, sino que todo lo que implica esa contención emocional. Pobreza de tiempo, que es un concepto interesante también que se ha ido discutiendo, que se ha ido nombrando. Las mujeres tenemos mayor pobreza de tiempo, o sea, tiempo para ocio, para hacer deporte, actividades recreativas u otras cosas. O sea, hay una implicancia importante en materia de estrés y capacidad para poder tener otros tipos de proyecciones, proyectos. Que tienen un montón de impactos también en otros ámbitos de la salud mental, como por ejemplo otros trastornos que uno desarrolla. Pues, si tú sientes que lo haces mal todo el tiempo, tu autoestima baja. Sí, hay esta feminización también de algunos trastornos en materia de salud mental. Las mujeres tienen mayores indicadores en temas de depresión, trastornos de ansiedad u otros. O sea, principalmente afectan a mujeres y está muy asociado a esta dimensión de la carga mental, porque es, como su nombre dice, una carga que es permanente y que genera un agobio y que se vería reflejada con una sintomatología en este tipo de trastornos o enfermedades. Impacta el bienestar de las mujeres. Es interesante un estudio que le escuchaba el otro día hablar a una psiquiatra que señalaba que los países que tienen mejores indicadores de género, mayor igualdad de género, no se presenta estos problemas de salud mental asociados a las mujeres.
O sea, países más igualitarios, los trastornos de salud mental no impactan a las mujeres. Sí, nosotros aquí mismo hemos tenido también entrevistado a Agustín Ibáñez, cuyo equipo hablaban de que en los países que son más igualitarios también hay menos impacto en enfermedades asociadas a la vejez y a la neurodegenerativa, digamos, demencias, por ejemplo. Y también ya está súper estudiado que las mujeres tenemos mucha más prevalencia de Alzheimer. Eso también tiene que ver con la exposición al estrés y a las tareas durante la vida. Entonces, es muy consistente finalmente. Ahora, es interesante pensar cómo uno avanza hacia las soluciones y hay una cosa medio abstracta cuando definimos esta carga mental, pero cuando uno la pone en términos muy concretos, tiene que ver con cómo se organiza, quién va al supermercado, cómo se organizan las tareas de la casa, quién lleva a los niños al doctor, etcétera, ¿no? Todas esas cosas. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo podríamos iniciar una ruta cuando ya las reglas han sido puestas? Uno ya lleva en pareja una cantidad de tiempo, la cosa siempre ha funcionado de esta manera, para poder iniciar una ruta hacia algo que pueda abrirnos a nosotras una oportunidad también. Sí, es importante buscar opciones o alternativas, vías de solución o de redistribución de la carga mental. Aquí vamos a hablar de las 3 R's que nombra la Organización Internacional del Trabajo, que es reconocer, redistribuir y reducir. Para llegar a ejecutar una tarea, como es ir a llevar a un hijo o una hija al médico, hay una serie de acciones que le anteceden. Entonces, es esa distribución en términos de quién realiza, ejecuta la actividad, pero todo lo que tiene que ver con la planificación, pensar, le toca la sesión de vacuna, y pedir la hora, monitorear la hora, etc. Sugerencias que podemos hacer, porque las estructuras, las familias son diversas, las condiciones de redistribuir esa carga también depende de cada familia. Claro, si estás es distinto en pareja, si yo tengo guaguitas no. chicas o si tengo una hija o un hijo mayor a quien también le puedo pedir ayuda y no solo a mi pareja, ¿no? Exactamente, depende de la autonomía e independencia que tenga cada uno de los integrantes de esa familia. Pero primero hay que tener una conversación donde se reconozca la carga mental que existe y quién la está cargando. O sea, hay que tener una conversación. Cuando los roles de género son mucho más tradicionales en el grupo familiar, en términos de que los hombres son proveedores y las mujeres están exclusivamente en el materia del cuidado, aunque trabaje remuneradamente, pero hay que tener esa conversación. ¿Quién está cargando? ¿Quién hace las actividades para que esto funcione? Eso es importante, reconocerlo, visibilizarlo. Segundo, el que lleva menos carga se tiene que poner al día, ir a la acción. Aquí hay que llegar a un acuerdo, ya, distribuyamos, redistribuyamos esta carga. Y hay que decir, pero también hay que flexibilizar, porque a veces tenemos ciertos estándares de que queremos que tenemos todo bajo control. Estamos monitoreando, hay que dejar de monitorear, hay que dar un paso ahí al lado. También deja de tenerme un poco ahí, porque ese es un fenómeno es como, yo le pido a mi pareja en este caso que haga una tarea, pero cuando la está haciendo encuentro que lo hace mal. Y eso es algo que va a ocurrir. O sea, si durante mucho tiempo no lo ha hecho, es altamente probable que lo haga mal, digamos. Entonces, hay que encontrar una manera de soltar eso, ¿no? Que es lo que estás planteando. Claro, no es que la haga mal, sino que no la va a hacer quizás a los estándares que una tiene o como una lo haría, y eso claramente hay que soltarlo. Hay un proceso de adaptación, hay un proceso de aprendizaje, como todo en la vida. Pero también no estar monitoreando ni estar dando las instrucciones. Porque eso genera mucho estrés dentro de la vida familiar también. Este es el gran problema de discusión de la relación de pareja. Es el gran tema de separaciones de las parejas. Entonces, aquí hay que llegar a acuerdo. Hay que tener negociaciones, hay que hacer un rayado de cancha también en términos de cómo vamos a relacionarnos en torno a esto. ¿Qué es lo que ocurre? Y ahí el video, si lo pueden revisar, lo pueden ver, los hombres tienen una actitud que es pasiva, de recibir la instrucción y ejecutarla. Esto de ser el ayudador, yo ayudo. No hay una acción de responsabilidad en el acto. Entonces, ahí efectivamente hay un proceso de adaptación, hay que soltar, no hay que estar monitoreando, no hay que estar en seguimiento y hay que tener un nuevo trato para poder reducir esa carga mental. Hay una cosa que inevitablemente ocurre cuando uno levanta estas conversaciones socialmente. Estamos en un momento, nunca antes habíamos tenido las conversaciones que estamos teniendo las mujeres hoy día,
Pero no son conversaciones sencillas, incomodan mucho en general a los hombres. Entonces, quisiera hablar un poco sobre el tono, ¿no? Porque siendo yo una mujer, no me cabe ni una duda que esto es muy necesario y muy justo, pero sin duda el resultado, la respuesta del otro es diferente desde el lugar donde uno lo plantee y con, voy a decirlo, con el amor que uno envuelva esa conversación, ¿no? Da la impresión de que cuando uno se pone muy así, nada sale bien, todo el mundo se pone a la defensiva, etc. Entonces, ¿hay alguna recomendación respecto del tono o de los valores que uno debe? ¿Cómo podríamos disponernos a esta conversación? Me aprovecho y me subo por el chorro porque sé que eres psicóloga, en el sentido de alguna recomendación específica para que esta conversación sea efectiva, ¿no? Y que no termine en una nueva pelea o en una nueva discusión, ¿no? Porque uno se pone muy mandón, etcétera, ¿no? Bueno, son todas recomendaciones, son sugerencias, pero la comunicación asertiva acá es como el mantra, ¿no? No esperar a tener esta carga de estrés que finalmente terminas como explotando, reventando. No ¿sí? tener la conversación cuando estás en tu peor momento, primero. Exactamente. A veces es inevitable y es necesario también, y el sentimiento y la emoción de la rabia en las mujeres siempre ha sido negado. Entonces también hay que validarlo, que las mujeres podemos tener molestia, podemos tener rabia. Pero aquí la sugerencia es poder sentarse a conversar, quizás generar una lista. Aquí hay varias metodologías también de juegos, pueden visitar nuestra página web, ahí hay algunas recomendaciones. Pero es ver, ya, ¿qué implica lo que se hace en un día? En un día cualquiera, todas las acciones, lo que se ejecuta y lo que requiere para que eso se llegue a realizar. Y decir, ya, y redistribuyamos esto, pero conversarlo. Pero te das cuenta de que yo estoy realizando esto. Quizás estos mismos post-it que tiene el video, mezclar ahí, identificar post-it, quién hace las tareas, ya, quién hace esto, cómo se puede redistribuir. Pero hay que tener una conversación sincera, pero también hay que tener una voluntad para generar el cambio. Y en eso es indispensable interpelar a los hombres, porque también los hombres han sido socializados, han sido educados desde la infancia, estando ajenos al hogar, como algo que no es su responsabilidad. Entonces también hay una reflexión que hacer como grupo familiar, como pareja, tanto hombres como mujeres, de poder redistribuir esta gran empresa que es la familia, esta gran organización que es la familia, para que todos quienes la integran tengan un mejor bienestar y sean más felices también. Totalmente. Te quiero agradecer por esta conversación. Ojalá la siguiente sea para exponer mejores resultados en un Chile futuro. Muchas gracias. Vuelvo a invitar a toda nuestra audiencia de hombres. Sanamente tiene una audiencia de hombres bien significativa y de hombres mayores, que son muchas veces los que más se incomodan, pero también son muchos de los que se han vuelto más reflexivos a propósito de estas conversaciones. Es una oportunidad no solo para la pareja, que se abre de un espacio, un tiempo de vida, sino que también es una oportunidad para los hombres de vivir dimensiones de la vida cotidiana que son muy gratificantes también. No son solo un agobio, ¿no? Hay una serie de micromomentos que ocurren en las cosas de todos los días que son muy especiales con los hijos y con los otros, y el simple acto del cuidado genera, ya sabemos, porque lo hemos visto en Sanamente antes, retribuciones y felicidad, mecanismos de recompensa en nuestro cerebro. Entonces, todos podemos ser más felices siendo parte todos de todo. Vamos a una pausa y volvemos con más. ¿Han oído hablar del concepto menarquía? Muchos no. Y este es el momento en que se van a enterar, pero es un proceso por el que pasamos las mujeres y cambia radicalmente la manera en que vivimos y nos relacionamos, por un lado con la vida, con el entorno, pero también con nosotras mismas. El momento en que nos cambia la vida a las mujeres durante nuestra adolescencia es complicado y necesita distinciones, y por lo mismo queremos saber cómo podría ser una forma adecuada de hablar sobre el tema, siendo por ejemplo el cuidador principal una mujer o un hombre, cómo podemos hablar con nuestra niña en el hogar. La psiquiatra
Petra Pilar del Río nos cuenta los detalles de cómo lo podemos abordar en la siguiente cápsula. La menarquia es el momento en que una niña tiene su primera menstruación después de haber pasado por todo el proceso de la pubertad, hasta que un día el primer óvulo de toda la reserva que tienen los ovarios sale de este ovario hacia la trompa de Falopio, ocurre la primera ovulación, crece el endometrio del útero y aproximadamente 14 días después de ese evento, que es la primera ovulación, viene la primera menstruación. Los cambios que sufre el cerebro a raíz de todo el despertar hormonal que ocurre son maravillosos y son en dos aspectos. Las redes neuronales que tenemos empiezan a fortalecerse, empiezan a aparecer nuevas redes y empiezan a generarse nuevas sinapsis. Pero también hay cambios que se llaman funcionales, que es que ciertas redes neuronales que ya están ahí desde el nacimiento se activan. Hablemos con naturalidad de este tema, demos información científica, veraz, concreta, lo que las niñas nos vayan preguntando sin temor, pero sobre todo tratemos de poner el foco no solamente en los riesgos, que es lo que siempre nos están diciendo, ¿no? Que la adolescencia es tan difícil. Yo los invito a poner el foco en todas las oportunidades que aparecen, en todos los regalos, en todos los desafíos. Un consejo muy importante es que ojalá las mamás, las tías, las abuelas, las amigas, todas las mujeres que rodean a esta niña que está a punto de tener su menarquia, armen un ritual. En el mundo hoy día nos hemos olvidado de los rituales, estas ceremonias que marcan el paso de una etapa a otra. Los rituales nos ayudan a prepararnos y nos ayudan a recibir este hito y esta nueva etapa de la mejor manera. Si tú estás a punto de tener tu menarquia, tu primera menstruación, o la tuviste recientemente, yo te invito a que busques a alguien con quien conversar. No te guardes los miedos, no tengas miedo de expresar todo lo que sea que estés sintiendo, que estés viviendo. Quizás es entusiasmo, quizás es miedo, quizás hasta te da un poco de asco o tienes alguna pregunta. No te la guardes. Para todos los pasos importantes en la vida de una persona, lo principal es dejarnos acompañar. Busca a alguien, alguna mujer de tu tribu, de tu familia, que te pueda contar cómo fue su propia experiencia y ten tu espacio para vivir este momento tan lindo, tan íntimo y tan importante en tu vida de una forma especial, que recuerdes por el resto de tus días. ¿Cómo están? Llega el momento de nuestro punto de encuentro que hoy, como siempre, trae grandes novedades para sentirnos mejor, acompañarnos y aprender de otros. Hoy queremos contarles este innovador proyecto que se llama Cartas por la Inclusión, que es un juego de cartas, obviamente, que ayuda justamente a reflexionar sobre cómo las barreras en la sociedad cambian la forma en la que las personas nos relacionamos con el mundo, ¿no? Las personas con discapacidad tienen un montón de imposibilidades que para otros a veces nos son un poco invisibles. Este juego, a través de sus cartas, nos ayuda a ponernos en su lugar, a poder proyectar esos espacios y ayudar juntos a construir un entorno y una sociedad mucho más inclusiva a través del arte. Es una dinámica que surgió en Reino Unido y que a través de una adaptación latinoamericana ya se encuentra disponible en nuestro país y en otros países de Latinoamérica. Está enfocado en artistas, profesionales de la gestión cultural, del mundo del teatro, de la danza, del circo y además de quienes están vinculados a iniciativas de inclusión de personas en las empresas, en las instituciones, algo que nos convoca mucho hoy. Tenemos que desaprender el lugar donde el mundo era de una sola manera para aprender este mundo lleno de diversidad y convertirnos en factores de cambio para que todos y todas se sientan acogidos en la sociedad que hemos construido. ¿Cómo se juega y dónde pueden encontrarlo? Todo eso y más está disponible en www.cartasporlainclusión.com. Impactantes imágenes nos llegan desde Corea del Sur esta semana luego del suicidio de una profesora. Miles de personas salieron a las calles de Seúl protestando y exigiendo una mayor protección de la salud mental de las y los educadores, algo muchas veces invisibilizado, que todos los días están frente a mucha presión, sobre todo después de la pandemia,
por lo difícil que es manejar los entornos estudiantiles, escolares, cómo acompañar a otros, pero también acompañarse a sí mismos, las quejas de los apoderados, las extensas jornadas de trabajo, toda la transformación que está viviendo el sistema educativo y que les dice a los profesores que ellos también tienen que desaprender algo para aprender una manera de habilitarnos a las personas para el mundo del futuro. Estas imágenes se dan justamente cuando el domingo 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una causa a la que hemos acompañado desde Sanamente sistemáticamente, porque no solo los profesores, los niños, niñas, los jóvenes, los adultos mayores, los adultos en medianía de edad, todos están afectados por el suicidio y tenemos que todos ser un factor que ayude y acompañe a estas personas que se sienten muy solas y necesitan ayuda. La prevención es clave para poder avanzar en una sociedad en la que todos nos sintamos más acogidos, y ahí es donde hemos hecho foco en distintos capítulos de Sanamente. Ustedes los pueden revisar, todas esas conversaciones, que son muchas, en nuestro canal de YouTube de CNN Chile. Para todos los que estén buscando un canal de ayuda, también pueden llamar a la línea de prevención del suicidio, que es completamente gratuita, está disponible de lunes a domingo las 24 horas del día, y el número es *4141. Y ahora nos vamos a la calle a escuchar cómo todos ustedes han encontrado maneras de sentirse mejor. Hola, mi nombre es Damián y cuando estoy triste me gusta jugar, hablar, también me gusta salir, tomar aire, pasear a mi perro y también jugar a la pelota. Se siente bien porque no estáis todo el rato solo, encerrado en la casa, y no tenéis que estar así encerrado, preocupado de lo que pueda pasar después, y no tenéis la mente encerrada en un solo bloque. Y entonces por eso me gusta salir. Claramente hablar sobre la muerte es algo que no se nos da, nos genera emociones muy encontradas. Hay personas que sienten mucha curiosidad, entre las que me encuentro. Hay otras que sienten mucho miedo, porque la pura idea que de repente llega a la mente de dejar de estar, o que alguien deje de estar, es aterradora, ¿no? Y muy desafiante. Pero ¿cómo podemos hacer para relacionarnos de otra forma con este proceso que, si hay una certeza que tenemos, es que todos vamos a vivir? ¿Cómo podemos enfrentar e integrar la muerte a nuestro diálogo cotidiano? ¿Cómo podemos usar la muerte como una maestra, tal vez, para distintos momentos de nuestra vida? Para hablar de esto, hoy estamos con Simón Engel. Él es fundador del Movimiento Positivo de la Muerte, lo que también suena contraintuitivo, y queremos hacerle muchas preguntas. Gracias por estar aquí, Simón. Muchas gracias a ti, Paloma. Estoy en verdad feliz y emocionado por que estas instancias existan en la tele y en distintos lados, porque cuando yo partí con esto, mi sueño era tener un programa de radio, o que esto se hable en los colegios, que se le enseñe a los niños desde pequeños. Entonces es muy bonito que ya alguien vaya tomando la iniciativa, así que gracias por eso. Y que te podamos tener aquí a ti, así que 2 en 1, ¿no? Es como un combo. Quisiera partir con la descripción. ¿Qué es el movimiento positivo? El movimiento positivo surgió como una volada personal, una pelada de cable, que nació desde mis propias experiencias con los duelos, con la muerte y con el trabajo que yo hago, que también yo trabajo con personas que están en duelo, y además me dedico a vender ánforas, que es algo súper poco usual, o que era muy poco usual cuando yo empecé. Y desde ahí, con el trabajo personal que yo he hecho con el tema, empecé a conectar con la gente desde un lugar de una profundidad y de una certeza con la que no había conectado nunca antes, ni con la gente que yo más quiero, o con la que más me relaciono todos los días. Entonces de ahí empezó a generarse esta inquietud en mí de cómo la muerte me está mostrando algo de un lado de los seres humanos del que nunca nadie me había hablado, o con el que yo nunca antes me había conectado. Y ahí surge esta mirada como más luminosa, más positiva, por decirlo de alguna manera, de la muerte, que yo la hablo todos los días con las personas que me van a ver,
y que con el tiempo la gente, con la conversación que se fue generando entre ellos y yo, me decían también, oye, tenías una mirada muy sanadora o muy conectada con el tema, sería bueno, ojalá poder compartirla y poder llegar a más gente. Entonces ahí surgió, en un momento, surgió hace 17 años, pero así como que lo abrimos a las redes sociales justo en la época de la pandemia, y afortunadamente se generó es algo como que no sé si nos conectamos todos al mismo tiempo, como con el inconsciente colectivo, y empezó a pasar esto en muchas partes del mundo al mismo tiempo. Entonces, bueno, estábamos con una experiencia de muerte masiva, simultánea, era realmente un experimento en esta materia para todos, ¿no? Y gracias a la pandemia, por un lado, que fue súper dura y súper terrible para mucha gente y en muchos sentidos para todos, se pasaron cosas como esta, que se abrió esta conversación, la gente se conectó más con el tema de la muerte y por primera vez hay mucha gente que está hablando de la muerte en redes sociales, hay mucha gente que quiere hacer apoyo en el duelo, que quiere abrir el tema del suicidio, que los cuidados paliativos, las voluntades anticipadas. Entonces de repente se abrió este mundo gigantesco que hay detrás de la muerte, y también esta mirada que es la que a mí más me interesa, que es la mirada espiritual de cómo podemos tener a la muerte como esta gran maestra para que podamos tener una vida también más conectada, una vida donde pongamos las cosas en perspectiva y donde podamos entender que las cosas importantes no son las que nos han dicho toda la vida que son las importantes. La muerte como que nos aleja un poco del foco y nos hace mirar la vida con otro punto de vista. Avancemos sobre algunas de las cosas que acabas de decir. La primera, si uno pudiera decir en 3 líneas, como, ¿qué es el movimiento positivo por la muerte? El movimiento positivo por la muerte es un lugar que nosotros decidimos abrir para que la gente que no tenía dónde o con quién hablar de la muerte, ni dónde con quién hablar de sus duelos, lo haga. Lo puede hacer, y de una manera donde se sienta contenida, donde se sienta escuchada, donde se sienta que es un espacio seguro, y también es una invitación, como te digo, a hacerlo, a mirar la muerte, a empezar a reflexionar sobre la muerte, a resignificar la muerte, a replantearnos lo que es la muerte dentro de la vida, en el fondo a volver a unirla, porque en algún minuto, no sé cuándo, se separó vida y muerte como dos cosas distintas. Y siento que en ese momento también nosotros nos desconectamos totalmente de nuestra identidad o de nuestra esencia. Entonces la invitación es a tener la muerte, a poner el tema de la muerte sobre la mesa y reflexionar más sobre ella para poder incorporar sus enseñanzas dentro de nuestra vida diaria. Algo que dijiste antes es que cuando tú hacías este trabajo con otros, encontrabas una dimensión de las personas que nadie te había dicho que existía. ¿Cuál es esa dimensión y cómo está compuesta, digamos? La experiencia que he tenido yo es que la muerte, el gran regalo de la muerte es la conciencia. Es la muerte nos saca todas las armaduras, las caretas, nos saca de este personaje que cada uno nos hemos inventado como para estar socialmente todos los días, para salir afuera de nuestro hogar y poder relacionarnos entre nosotros, donde en algún minuto empezó a importar, no sé, pues cómo me he visto, en qué colegio estudié, la marca de ropa que ocupo, mi creencia política, mi creencia religiosa. Y lo que la muerte hace es que nos desnuda, nos muestra en nuestra total vulnerabilidad y nos deja completamente en un lugar donde, si queremos, podemos estar completamente abiertos y conectados con el otro sin tener idea, como te digo, quién es, de dónde viene, el origen, simplemente mirándonos a los ojos y sabiendo que tú eres una persona, yo soy una persona, y detrás de tu personaje hay algo mucho más profundo. Hay un alma, o como le quieran llamar, hay un ser interior que es, al final, lo siento yo que es como el sentido que tiene nuestra existencia, que es venir a conectarnos con esa profundidad que cada uno tiene, para después poder sentarnos así, mirarnos a la cara y sin juzgarnos, poder colaborar, cooperar, ayudarnos y escucharnos en ese momento, que es el momento de mayor dolor, pero que también es el momento, siento yo, de mayor conexión.
se me ocurren muchas preguntas, por eso me Sí, tupo, pero una que me parece importante es que la muerte en algún punto, sobre todo cuando está metida en la vida, que es como está, es una experiencia muy desoladora, ¿no? O sea, el momento de perder a alguien, el momento inmediato después, como mirar que todo, de alguna manera, la micro sigue pasando, como la gente sigue vendiendo, no sé, pepinos, como que esa cosa tan corriente y ordinaria, tan común de ser humano, ¿no? Es terrible porque uno dice, chuta, a mí me cambió la vida y esta cuestión sigue funcionando como si la vida fuera igual, ¿no? Sí. Y desde ese punto de vista me encantaría saber, por un lado, qué te dicen esas personas y por qué, de alguna manera, igual es importante hablar con alguien que haya vivido la muerte cuando uno tiene una pérdida. Oye, es harto, es un tema que da para hablar mucho y que al final uno va abriendo como muchas puertas. La primera parte de la pregunta, ¿cuál fue? Si me la puedes repetir. ¿Por qué es importante tener a alguien que haya vivido la muerte para hablar sobre la muerte? No sé si es tan importante tener a alguien que ha vivido la muerte para hablar sobre la muerte, porque yo siento que cualquier persona, porque no existimos ni existen expertas o expertos en la muerte o gente que muy estudiosa, que sabe muchas cosas de la muerte. Siento que la muerte también es el gran tema común que todos tenemos y que al final todas tenemos, siento yo, desde el día que nacemos, empezamos a vivir ya cada uno nuestras propias muertes y nuestros propios duelos. Quizás hay mucha gente... Pero muy inconscientemente, hasta que no conoces uno, ¿no? Muy inconscientemente, pero quizás hay gente que hasta una edad mediana o mayor no ha tenido una pérdida tan grande, pero al final todos los días estamos viviendo pérdidas significativas de alguna manera o no. Entonces, lo que la muerte significa para nosotros o lo que el duelo significa para nosotros es la pérdida de un sueño, la pérdida de una expectativa o la pérdida de cómo yo creo que deberían ser las cosas o cómo yo creo que debería ser mi realidad. Vivimos mucho, toda nuestra realidad la vivimos mucho desde nuestras expectativas. ¿Quién debería morirse primero? ¿Cuánto deberíamos vivir? En general todos los días nos estamos relacionando entre nosotros y con las cosas que queremos en base a nuestras expectativas. Entonces lo que la muerte hace es que te derrumba todas esas expectativas, te deja en un lugar donde te dice la vida es nomás, la vida es de una manera y todo lo que tú creas sobre la vida lo único que hace es conectarte con el sufrimiento. Lo que hacemos, el tipo de vida que hemos creado, la forma que estamos viviendo hoy día es que estamos todo el día aferrados muy fuertemente a puras ilusiones y no estamos viendo que la vida es de una manera y la tenemos que aceptar como es. Entonces, en esa pérdida de las expectativas y en esas pérdidas de sueños, todos los días estamos viviendo nuestras muertes y al final todos nos podemos conectar con eso. Da lo mismo si se murió alguien muy cercano o si viviste la muerte de cerca o no. Siento igual que de alguna manera con tu pregunta, hablar con alguien que ha vivido muertes cercanas puede ser de gran ayuda, sobre todo por el intercambio de experiencias, que es esto que también es lo que he vivido yo y desde donde surge el movimiento positivo de la muerte, de cómo en ese momento de pérdida, cuando dos personas que han perdido a alguien o que han vivido una muerte están intercambiando esas experiencias, se genera esta instancia de sanación. Siento yo que eso es lo que necesitamos o lo que nos falta en este minuto como humanidad, es simplemente sentarnos uno frente al otro y hablar de nuestras pérdidas, de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de nuestros dolores, y a partir de ahí se va generando la conexión con el otro y la sanación también, y te vas conociendo a ti mismo y vas conociendo los dolores de los demás. Entonces en esa conversación, como te digo, yo no siento que haya que conversar con algún experto, sino simplemente sentarnos a conversar. Y creo que la conversación de la muerte
la tengas con quien la tengas, con un familiar muy cercano, con un amigo, con alguien que no conoces, te lleva a esas conversaciones profundas donde se genera esta como terapia. Es como un catalizador, ¿no? Sí, está como terapia colectiva o entre dos personas, pero en el fondo lo que yo creo en base a la experiencia de estos 17 años que llevo con el tema es que la solución, si se le puede llamar de alguna manera, la solución a los problemas que nos están afectando hoy día como humanidad es esa, es simplemente sentarnos a conversar, a conectarnos con la única cosa que tenemos en común, que es la muerte, y el único lugar en común que tenemos, que es el dolor. Entonces, todos tenemos algún dolor, todos tenemos alguna pérdida, todos tenemos, como te digo, estas expectativas no cumplidas, y cuando simplemente nos sentamos a contarnos la experiencia de cada uno, vemos que somos mucho más parecidos de lo que pensamos, y que en el fondo tenemos muchas más cosas en común que las cosas que nos dividen, como eso que estábamos hablando antes, que estamos preocupados de lo que nos divide, pero en esta conversación nos conectamos con lo que nos une. Para cerrar, de alguna forma me empezaste a contestar, pero voy a volver sobre ese punto, que es, ¿cuál es la alegría de hablar de la muerte? Uy, porque tú debes haber cargado con la chapa del fúnebre durante mucho tiempo, por razones obvias, y por lo tanto, ¿cuál es la mayor alegría que has encontrado en este mundo de la muerte? Bueno, la mayor alegría es primero haber aprendido a conectar con las personas, porque yo era una persona que estaba muy desencantada con la humanidad, con la forma que tenemos de ser y de vivir, y encontré en la muerte una cosa muy bonita, un potencial muy grande y muy luminoso que tenemos los seres humanos, y probablemente lo que más contento me pone es ver la cantidad de gente que eso le hace sentido, y la cantidad de gente que quiere hacer este camino de auto, porque lo más importante de esta conversación de la muerte es hacer un camino de autoconocimiento, de meterse en tu mayor profundidad con todos tus miedos y tus inseguridades y saber quién eres para ir a encontrarte con el otro. Y siento que eso está pasando cada vez más todos los días, y se está generando una instancia más libre, con menos prejuicios, y donde la gente está sintiendo que estos espacios son muy necesarios, y el solo hecho de estar aquí y que tú me hayas invitado y estar hablando de este tema en la tele, que lo encuentro completamente, no sé, como que todavía no lo entiendo ni me lo creo mucho, ya es algo que sin haber hecho mucho yo, y siento que ya se generó esta como explosión, no sé, fue como un efecto dominó. Entonces eso a mí me tiene ya súper emocionado, me cuesta ponerlo en palabras, y siento que de aquí para adelante se puede generar algo mucho más valioso de lo que ya se está generando. Y ya vemos mucho que antes estábamos como solas y solos en esto, que éramos como los locos, los fúnebres, los oscuros, y resulta que ahora ya es un grupo de gente que se nos está viendo de otra forma, y que estamos pudiendo llegar a instancias que ni siquiera nos soñábamos. Entonces, Simón, te quiero agradecer mucho emocionante por tu trabajo, por tu determinación, porque 17 años, francamente, hay una constante ahí, hay una constancia. Sí, es como un llamado, no sé, algo como una vocación, no se puede mucho explicar con palabras. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y sabemos que lo perfecto es enemigo de lo bueno, esa frase la hemos escuchado muchas veces, y es que a veces el perfeccionismo nos atrapa, a veces llega incluso a exacerbar otro tipo de problemas en nuestra vida o a afectar nuestra salud mental. ¿Cómo podemos hacer para sacar lo mejor del perfeccionismo, pero cuidarnos de sus posibles efectos nocivos? Se los contamos en la siguiente cápsula. ¿Estuviste
Pasaste toda una semana trabajando en la maqueta de tu clase de arte. El objetivo era sacarte un 7. Llegó el momento en que la profesora entregó las notas. Era un 6 y te invadió la frustración. Esta autoexigencia puede estar vinculada al perfeccionismo, que es un conjunto de pensamientos y comportamientos que a veces tenemos las personas cuando los objetivos que nos planteamos son completamente inalcanzables. La búsqueda constante y realista de la perfección te quita la satisfacción personal que puedes sentir al alcanzar una meta, transformándola en una situación de estrés y ansiedad. El perfeccionismo está asociado a sentimientos como el miedo a cometer errores o a la desaprobación, una baja autoestima y tendencia a la rigidez. Si te sientes identificado, no te preocupes, esto se puede trabajar. Proponte metas realistas, enfréntate a situaciones donde no tengas todo el control y enfócate en los procesos más que en los resultados. Si sientes que el perfeccionismo está afectando tu salud mental, recurre a tu red de apoyo o pide ayuda profesional. Y recuerda, todos somos perfectamente imperfectos. Bueno, llega el cierre de nuestro programa y queremos, como siempre, recomendar algo, en este caso compartir la información de la ONG Psicólogos Voluntarios de Chile, que ofrecen justamente atención psicológica gratuita y remota. Para conocer más pueden ingresar al sitio web www.psicologosvoluntarios.cl, donde podrán tener una ayuda que tanto se necesita en estos tiempos. Nosotros volvemos con otro fascinante capítulo de nuestro propio programa que queremos mucho, que es Sanamente. Nos vemos. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.